Bueno, vamos a hablar sobre la identidad de Euler y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña deducción a partir de esa expresión que es rotación de ángulo. Entonces, decimos que la rotación de un ángulo va a ser igual a la suma de estos dos componentes. ¿Cómo podemos ver esto? Si tenemos un vector con magnitud 1, por ejemplo, y ángulo de 30, decimos que este mismo vector puede ser expresado mediante la suma de dos vectores. Pero ¿cómo encontramos esos vectores? Pues como contamos con la magnitud y el ángulo, podemos hacer un triángulo rectángulo para encontrar su lado opuesto, es decir, la longitud de ese vector y la longitud de este vector. Entonces para este utilizamos el seno. Nos dice que el seno de 30 es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Como necesitamos el lado opuesto y la hipotenusa es 1, decimos directamente que el lado opuesto es igual a seno de 30. Igualmente, para este lado que utilizamos coseno y como la hipotenusa es 1, decimos que el lado adyacente es igual a coseno de 30 grados. Bueno, teniendo eso ya, entonces planteamos la expresión y nos quedaría que la rotación de 30 grados es igual al coseno, no, que es igual a un vector de esta longitud más un vector de estos de esta longitud. Pero nosotros como estamos trabajando con ángulo de rotación de 90 grados, entonces es decir, es conveniente para nosotros volver este vector de esta manera. ¿Por qué? Porque si tenemos un vector así, que decimos que lo vamos a rotar 90 grados, es lo mismo que tener este vector. Entonces teniendo esto, podemos sacar factor común de este vector, de este tipo de vector, que es el mismo, y lo cancelamos con este y obtenemos la siguiente expresión. Bueno, entonces aquí recordando lo que son los números imaginarios, los matemáticos denominaron que este sistema de referencia de rotación de 90 grados lo llamábamos I, porque los matemáticos tenían una duda o un problema que no sabían qué número multiplicado por sí mismo podría dar menos 1. Entonces se encontraron que esta operación de multiplicar dos veces 90 grados, una rotación de 90 grados, me podrían dar menos 1. ¿Por qué? Si tenemos dos veces rotación de 90 grados, es lo mismo decir que una rotación de 180 grados. Y si 180 grados es igual a menos 1, ¿por qué decimos igual a menos 1? Si tenemos un vector en este sentido y lo rotamos 180 grados, es lo mismo que coger este vector y multiplicarlo por menos 1. Me cambia el sentido. Entonces, por esto podemos decir que i al cuadrado es igual a 180 grados de rotación, pero 180 grados es igual a menos 1. Es decir, que tenemos esta relación. Y de ahí solucionamos el problema de una solución para la raíz de menos 1. Y ahí salimos con lo que son ya las propiedades de los números complejos y todo lo que ya conocemos. Bueno, entonces para la deducción que estábamos hablando, vamos a necesitar estas dos cositas que decimos que cuando el seno de un teta, pero de un teta que el teta es muy menor a 1, decimos que el seno de dicho teta es aproximadamente el mismo teta. Y para coseno, que cuando el teta es muy menor a 1, el coseno de dicho teta va a ser aproximadamente 1. Por otro lado, tenemos esta expresión que es como un equivalente para encontrar un valor aproximado también a Euler, donde m tiende al infinito y como tiende al infinito va a estar más aproximado a el valor verdadero de Euler. También podemos ver que cuando este numerador es diferente de 1, es decir, es un número diferente, entonces decimos que Euler a un número, por ejemplo, Euler a la 3 va a ser expresado por esta expresión, por la que tenemos aquí, que es la general. Esta A va a ser el exponente de Euler. Entonces podemos
tener esta equivalencia y unos resultados muy aproximados. Bueno, ahora vamos a ver algo que es lógico. Por ejemplo, si yo necesito hacer una rotación de pi sextos, 30 grados, yo sé que si roto 30 grados va a ser igual a rotar 3 veces 10 grados. Es decir, dividí mi pi sextos en 3. Me quedaron partes de 10 grados. Entonces, si roto 3 veces 10 grados, va a ser igual a la rotación de 30 grados. Y si cojo el mismo 30 y lo divido entre 6, tengo que rotar 6 veces 5 grados. Entonces, por ese orden de ideas, podemos concluir con esta fórmula, que la rotación de un ángulo dividido m veces va a ser igual, la rotación de un ángulo dividido m veces multiplicado por el mismo m veces va a ser igual a la rotación del ángulo. Entonces, con ese orden de ideas, si tenemos una rotación de ese ángulo dividido m veces, va a ser igual a la expresión de rotación, pero con este ángulo, ¿no? Pero como habíamos dicho aquí arriba, que cuando este teta era muy menor a 1, el resultado de seno de teta era el mismo teta. Y para coseno, que cuando el teta era muy menor, el resultado de coseno era aproximadamente 1. Y aquí, como estamos diciendo que esta m va a ser, que va a tender al infinito, entonces esto va a tener como resultado 1. Y esto va a tener como resultado teta. Y en este caso teta es teta sobre m. Ahora, vamos a reemplazar lo que obtuvimos acá. La rotación de teta sobre m va a ser igual a esto por lo que dijimos allá arriba, siempre y cuando m tienda al infinito. Ahora, utilizando esta fórmula, vamos a reemplazar esto. Si tenemos que la rotación de teta sobre m es igual a esto, lo reemplazamos y vamos a notar que vamos a tener lo que estábamos hablando acá arriba de lo de Euler. Acomodando de esta manera, vemos que esta parte de acá viene siendo A y el resto de estructura es igual a lo que habíamos hablado de Euler. Ahora, reemplazando esa equivalencia, vemos que la rotación de teta va a ser igual a Euler a la A. ¿Pero quién es A? Es todo ese numerador. ¿Listo? Bueno, como habíamos dicho, la rotación de 90 grados se denominó como I. Entonces, reemplazando, la rotación de 90 grados es igual a I. Reemplazamos. Y también sabemos que la rotación de teta es igual a esta expresión. Eso lo dijimos al principio. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, que es la misma. Entonces reemplazamos. Rotación de teta es igual a esto. Y esto lo pasamos acá, pues es lo que ya habíamos deducido. Y encontramos que acá hay otra rotación de 90, lo cual habíamos dicho que esto era igual a I. Por lo tanto, llegamos a la fórmula de, mejor dicho, a la identidad de Euler.